Muy buenas noches, señores, bienvenidos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga siempre. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de estar nuevamente en tu presencia, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas, por las venideras y por todo lo que nos has llenado el día de hoy. Perdónanos por nuestras ofensas, Señor, por nuestros pecados y sobre todo por fallarte nuevamente. Agradecemos tu misericordia, tu gracia y tu bondad que son eternas. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta. Y bueno, vamos a hacer un pequeño comentario rápido, para no extendernos mucho en la lectura. Ayer terminamos el libro de Job, ya por fin terminamos el extenso libro de Job. Bueno, sigue uno más extenso, ¿no? Pero bueno, ¿qué leímos en ese libro? En realidad, miren, me gustaría hacerles un comentario capítulo por capítulo, como siempre lo hemos hecho, pero no nos da tiempo y todavía traemos la garganta así como si tuviéramos gatos en reversa, ¿no? Pero bueno, este, eh, ¿qué podemos llevarnos del libro de Job? ¿Qué podemos aprender? Bueno, primero que nada tenemos que ver que el misterio del sufrimiento humano no es explicado por completo en el libro de Job. O sea, así que digamos, bueno, y por qué perdió todo, por qué Dios lo permitió, por qué esto, por qué aquello, es algo que no se explica por completo. Ahorita vamos a ver unas cosas más para que no nos quedemos así. Vimos que el resultado de Job, perdón, el sufrimiento de Job no fue resultado directo de su pecado personal. Ajá. Recordemos que al inicio del libro de Job, Dios lo declaró como un varón recto, como un hombre cabal y recto. Ajá. Pero también el Señor menciona que los argumentos de sus amigos de que Dios estaba castigando a Job por sus pecados no era el correcto. De todas maneras, aunque Job estaba sufriendo y no era por sus pecados, sí dejaba ver que él tenía mucho orgullo y mucha autojustificación. Ajá. Y solamente fue librado hasta que tuvo una visión de su propia insignificancia y de la grandeza de Dios. Híjole, creo que es algo ahí que nosotros también tenemos que aprender, porque a veces nos preguntamos por qué nos pasan tantas cosas como la que nos pasan. Y nunca vamos a ver más allá, nunca vamos a ver con los ojos de Dios. De hecho, el Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Este, no podemos comprender porque a veces muchas cosas, nos pasan muchas cosas que quisiéramos saber el motivo, o en qué fallamos, en qué caímos, o qué no hicimos, o qué hicimos para comprender por qué nos pasan tantas cosas. Lo que debemos de comprender es que en los 42 capítulos de Job, aunque Dios guardó silencio y volvió a hablar hasta el capítulo 38, siempre tuvo todo lo que pasó ahí estuvo en control de las manos de Dios. Ajá. Me atreví a hacerles una lista de las lecciones que podemos hacer del libro de Job. Ni las numeré porque se las voy a leer muy rápido, de algo que podemos sacar del libro de Job. El justo no está exento del sufrimiento. O sea, por muy bueno que digas que eres o por muy derechito que andes caminando, nunca vas a estar exento del sufrimiento. Y el sufrimiento tampoco necesariamente es resultado del pecado. Recuerden que muchas veces Dios permite que pasen muchas cosas, pero va a ser para nuestro crecimiento espiritual. También tenemos que ver que Dios pone una valla de protección alrededor de los justos, de los que Él ya justificó. Ajá. Dios no envía nunca ninguna enfermedad. Estas provienen de Satanás. Para que no anden diciendo, es que Dios me puso esta enfermedad porque es mi cruz, o porque me porté mal, o porque no sé por qué. Tenemos que ver que las enfermedades provienen de Satanás. Recuerden que una de las cosas que venció Jesucristo en la cruz fue precisamente la enfermedad. Bueno, eh, pudiéramos ver de la lectura del libro de Job que Satanás puede tener cierto control en el reino de los perversos, también en los desastres naturales, en el clima, en la enfermedad y la muerte. Pero también tenemos que ver que siempre va a ser bajo el permiso de Dios. Ajá. También Satanás puede traer todas estas cosas a la vida de un creyente, todas estas cosas que les digo que en las que supuestamente tiene algún control, pero siempre va a ser con el permiso de Dios. No puede hacer nada en el que Dios no le dé permiso. Ajá. Debemos ver que las cosas vienen de Dios con su permiso,
y no vienen de Satanás. Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Ajá. También tenemos que ver que Dios no siempre nos va a explicar la causa del sufrimiento. A Job no se lo explicó, si vemos que cuando habla Dios desde el capítulo 38 al 42, Dios nunca le explicó a Job por qué de su sufrimiento. No, por eso vemos que hasta que Job se dio cuenta de su significancia y la grandeza de Dios, fue cuando como que separaron las cosas. El, el sufrimiento desarrolla en nosotros capacidad de resistencia. Ahora sí, que venga lo que venga, ya estoy preparado, ¿no? Bueno, eso es lo que nos atrevemos a decir muchos y cuando andamos de capa caída, por eso el Señor nos abofetea con guante blanco. Ajá. Tenemos que ver que cuando alguien esté en sufrimiento, siempre que lo vayamos a visitar, no nos convirtamos en jueces, no nos convirtamos en un Bildad, en un Sofar o un Elifaz. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos podríamos levantar como jueces y decirle a esta persona que está sufriendo por algo que hizo? Al contrario, Dios también permite el sufrimiento para que nosotros seamos capaces de confortar a esa persona y pase por las pruebas que está pasando. Ajá. También nuestras visitas deben de ser breves, no debemos de quedarnos ahí, no vayamos a correr el riesgo de convertirnos en jueces o decir cosas que no son conforme al orden de Dios. Ajá. De hecho, también los razonamientos humanos, el tratar de explicar a alguien por qué está sufriendo, no son útiles. Solo Dios consuela perfectamente. Y algunas veces, solo algunas veces, los males se arreglan en esta vida. ¿No? Vemos ahí personas que tenemos enfermedades así de las que quisiéramos librarnos. Recuerden que hasta Pablo dice, he orado 3 veces para que se me quite este aguijón. Y el Señor dice, no. El Señor dice, no, ¿qué no puedes? Es lo que me dijeron el día de hoy, ¿qué no puedes? Y ya mejor me quedé callado porque el Espíritu Santo hoy me dio también una arrastrada. Pero bueno, la paciencia vindica a Dios, lo enaltece, porque está viendo que nos estamos convirtiendo en unos personajes pacientes en medio de la tribulación. De hecho, también tenemos que comprender que cuando uno pide paciencia, viene tribulación. Ah, ¿quieres paciencia? Ahí te van unas pruebitas para que soportes. Ajá, también la paciencia demuestra que Satanás es el acusador y el mentiroso. Ajá, es el que está acusando a los varones de Dios y hasta levanta mentiras en contra de ellos, ¿no? Un hombre de Dios es más grande que las cosas que lo rodean. Y pase lo que pase, siempre debe de seguir alabando al Señor y confiando en Él. Híjole, yo sé que es difícil, se los digo por experiencia propia. Cuando uno pasa por ciertas situaciones, híjole, qué difícil es alabar a Dios y confiar en Él. Ya hasta que pasas lo que tienes que pasar, cuando el Señor te quiere madurar, es entonces cuando dices, híjole Señor, estoy por la calle de la amargura, me duelen hasta las axilas, ya no sé qué hacer con tantas cosas que me han caído encima. Sin embargo, yo te alabo porque tu misericordia es eterna y para siempre, y deposito totalmente mi vida y la vida de mis seres queridos en ti. Esa es la confianza que debemos mostrar. También nos enseña que Satanás ni es omnipresente, ni es omnipotente y ni es omnisciente. Ajá. Y muchas veces, aunque Dios permite el sufrimiento, siempre es justo y bueno. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca iniciar con el libro de Salmos. Pero antes, vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué significa el libro de Salmos? Bueno, en hebreo tenemos que recordar que este se llamaba Sefer Tehilim, que significa libro de alabanzas. Ajá. Ya cuando se estuvo la Septuaginta, cuando se tradujo al griego, el nombre del libro cambió a Psalterium. Ajá, que significa una colección de cánticos. Ajá. Bueno, ¿quién es el autor del libro de Salmos? Ok, más bien aquí deberíamos de preguntarlo, ¿quién los compiló? La tradición judía. ¿Por qué? Aunque vamos a ver que muchos de los salmos son de autoría desconocida, sí podemos estar seguros que 73 son escritos por David. Si me acuerdo, ahí les voy a ir diciendo cuáles son, si me acuerdo, ¿no? Bueno, además, hay otros autores, y entre ellos se puede mencionar a los hijos de Coref, a Asaf, a Emán, a Etán, a Salomón, a Moisés, a Ageo, a Zacarías y a Esdras. ¿Cuándo fueron compilados o escritos el libro de los Salmos?
a lo largo del periodo comprendido desde Moisés y el Éxodo hasta el exilio babilónico, cuando Babilonia los mandó al exilio y que todas sufrieron lo de Persia y regresaron a construir el segundo templo. El tema abarca una multitud de temas el libro de Salmos. De hecho, vamos a ver cómo hay salmos desde que estamos en lo más bajo hasta que llegamos a los más altos. Pero sobre todo en el libro de Salmos hay tres temas que, ¿cómo se llama? Que sobresalen de todos los demás. La oración, la alabanza y la adoración. El libro de Salmos es el más usado y conocido de la Biblia. Lo que les decía, explora toda la experiencia humana en todas sus dimensiones y en términos muy personales y prácticos. De hecho, sus 150 himnos, aunque no en ese orden, cubren desde la creación hasta el juicio y pasan por la etapa patriarcal, la teocracia, la monarquía, el exilio y la etapa posexílica. Ajá, ya en el antiguo Israel, los salmos se cantaban con acompañamiento de instrumentos de cuerdas y sirvieron como el himnario del templo y la guía devocional del pueblo de Israel, ajá, especialmente tras la construcción del segundo templo. Aparte de Isaías, los salmos son los escritos del Antiguo Testamento que más se citan en el Nuevo Testamento. Híjole, también ese Isaías hasta da miedo leerlo con sus 66 capítulos, pero bueno. También aquí hay algo muy importante. Muchas de las más importantes y famosas profecías que hay acerca de Jesucristo se encuentran en el libro de los Salmos. También vamos a ver si podemos. Bueno, de hecho, miren, hace ratito le preguntaba yo a mi esposa por qué me es tan difícil la adoración. Y se los confieso personalmente, para mí es muy difícil la adoración en la congregación. Hay razones por las que yo creo que es difícil, pero mi esposa en su sabiduría me dijo que probablemente sea no solo por la vida que tuve, por lo encerrado que fui y sobre todo porque siempre me erijo como juez, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Por eso es malo a veces estar viendo qué hacen los demás, ¿no? Dice mi esposa que a ella una de las cosas que más le funcionan para adorar en el templo del Señor es cerrar los ojos y concentrarnos en ¿cómo se llama? En que la adoración se la estamos dando al único Dios vivo y verdadero. Vamos a comenzar con la lectura de los salmos. Nos tocan 6 salmos el día de hoy. Y le puse capítulo 1. No le debería haber puesto capítulo. Ahorita, en las siguientes láminas se las borro. Libro de Salmo número 1. Escrito está. Libro primero, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miren, antes de continuar con la lectura, quiero invitarlos. Hemos leído muchas palabras en el Antiguo Testamento, sobre todo que nosotros leemos la Reina Valera 1960, y eso que no leemos la 1909, pero bueno, estamos leyendo la Reina Valera 1960, y a veces trae muchas palabras que no comprendemos su propio servidor. Hay muchas palabras que se tienen que remitir a diccionarios en hebreo y en griego para comprender el significado. Entonces yo los invito, si hay una señora que lo hace, nos pregunta por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, que cuando no entiende una palabra nos la pregunta y con todo el gusto del mundo nosotros se la respondemos. Por ejemplo, aquí muchas veces vamos a oír muchas veces la palabra tamo. ¿Y qué es un tamo? Un tamo es un rollito de espigas que se avientan al aire y lo que cae es la espiga del trigo y las hojitas y la hojarasca se va volando en el viento y la que se separa es quemada en el fuego. Ese es un tamo, ¿no? Y lo vamos a encontrar en los siguientes libros. Por eso les digo, cuando tengan algún problema con alguna palabra que no entiendan, por favor háganoslo saber y se lo explicamos. Para eso estamos. Comenzamos con la lectura del Salmo número 2 y escrito está: el reino del ungido del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra un ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo número 3, escrito está: oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clama al Señor, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones del Señor, sobre tu pueblo sea su bendición. Selah. Lectura del Salmo número 4, escrito está: oración vespertina de confianza en Dios, al músico principal sobre Negitón. Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Selah. Sepan pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a él clame. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón estando en su cama y callen. Selah. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo número 5, escrito está: plegaria pidiendo protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo con temor. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, porque por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo número 6, escrito está: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Neginoth sobre Seminit, Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad,
porque el Señor ha oído la voz de mi lloro, el Señor ha oído mi ruego. Ha recibido el Señor mi oración. Se avergonzarán y se torcerán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Con eso terminamos la lectura del libro de Salmos, de los 6 salmos que nos tocaban el día de hoy. Y vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento, que seguimos con la primera carta a los Corintios. Ayer leímos el capítulo 8, un capítulo muy interesante, por cierto. Aunque cortito, ahí hay algo que tenemos que aprender todos aquellos que profesamos ser por lo menos seguidores de Cristo. Ajá, lo sacrificado a los ídolos. Ok, miren, hay muchas sectas, muchas corrientes del cristianismo, en que te ponen ciertas restricciones a la hora de comer. Que no comas carne de puerco, que no comas que no tomes café, perdón, que no te comas el nerviecito este que trae la pierna del pollo, porque es el que le quitaron a Jacob. Hay muchas cosas que estas sectas prohíben comer. Cuando se tiene desconocimiento de la palabra de Dios, hay muchas personas que caen presas. Por ahí vemos que la religión católica, en la famosa cuaresma, según ellos no comen carne el viernes, pero ¿qué tal todos los demás días, no? Ahí sí le entran con fe. En realidad, cuando uno ya está avanzado en la palabra del Señor, cuando uno ya tiene conocimiento de la palabra del Señor, absolutamente no hay ninguna prohibición acerca de lo que podemos o no comer. Solamente hay una prohibición que existe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Testamento. Perdón, la garganta no me ayuda ni la lengua, ni la mente. Hay lo que está prohibido comer simple y sencillamente es la sangre, porque la sangre es vida. Entonces eso es en realidad lo único que puede comer. De hecho, Pablo menciona 3 cosas: lo sacrificado a los ídolos, el animal ahorcado y la sangre. Pero en realidad vemos después que Pablo nos enseña que lo sacrificado a los ídolos, el animal ahogado, se pueden comer siempre y cuando estés maduro en tu fe. La sangre es sí de plano, es lo que no se puede comer. Por ahí el otro día un cristiano me preguntaba en Facebook si podía comer moronga o morcilla. Ya le explicamos por qué no. Pero en realidad nosotros podemos comer absolutamente de todo. De hecho, por ahí vemos, pues ya viene cerca el famoso, cuando se celebra la muerte, ¿no? El Día de los Muertos. Vemos ahí que ponen pancito, frutas y todo. Y pues yo agarro un pan porque para mí un ídolo no es absolutamente nada. Yo tengo un Dios vivo y verdadero que puede hacer pedazos a cualquier idolillo de barro, de madera, de pintura, de lo que quieran, sin ningún problema, ¿no? Cuando leímos cuando los filisteos se robaron el arca, ¿se acuerdan que Dagón amaneció sin manos y sin cabeza por andar de metiche? Y eso que nada más estaban los querubines, ¿no? Entonces, por eso, nosotros no tenemos que tener ningún remordimiento a la hora de comer. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo. La palabra de Dios dice, no es nada, un ídolo no es nada. Pero ojo, ojo, esto tiene que quedar bien claro. Si yo tengo a una persona a la que estamos discipulando, a la que se acaba de convertir al Señor, y ella ha oído que no se puede comer carne de puerco, que no se puede comer esto, que no se puede comer aquello, tenemos que tener cuidado con nuestra manera de ingerir los alimentos en el sentido, si él que es débil en la fe, porque es lo que nos dice Pablo cuando habla de debilidad, si él es débil en la fe, entonces nos vamos a abstener en ese momento de unos buenos y sabrosos tacos de carnitas. ¿Por qué? Porque no queremos que por culpa de los deseos de nuestra carne, ese creyente en Cristo se pierda. Más bien ahí lo que tenemos que hacer es acompañarlo en los alimentos que él coma y después, por medio de la lectura de la palabra de Dios, él va a ir comprendiendo que el ídolo o las prohibiciones no son nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dispuso todo para que nos alimentemos. Ajá, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que estemos. Si son personas maduras en la fe, a darle lo que nos pongan enfrente y en donde estemos, siempre orando y bendiciendo los alimentos. Pero si tenemos al lado a un hermano que está creciendo en la fe, tenemos que abstenernos de hacer cosas que pudieran hacerle caer o poner un tropiezo, perdón, delante de él, porque entonces ahí sí tendríamos un problema al estar haciendo que un hermano pudiera tropezar a consecuencia nuestra.
Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios y escrito está: los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Wow. Ay. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que les sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí está. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacernos copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ah, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Bueno, es que acabo de encontrar un versículo que el otro día una mujer lo utilizó para tergiversar la palabra de Dios, ¿no? Mañana les estaré haciendo el comentario. Señor, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque eres bueno y te misericordias para siempre. Gracias por la salud de la cual nos llenas, Señor. Gracias por perdonar nuestras ofensas y pecados. Te agradecemos porque las tribulaciones y pruebas por las cuales nos haces pasar con tu permiso, Señor, las pasamos. Son para madurarnos espiritualmente. Sabemos y tenemos conciencia que todo mal o aflicción en este mundo no existirán en la vida eterna, será un reino eterno de felicidad. Te pedimos que nos des la fuerza y el discernimiento necesario para soportar todo aquello que nos ocurre, Señor, a todos nosotros. Danos ese discernimiento, Señor, para saber que esto viene de ti y que lo has permitido con un propósito para enaltecerte, alabarte, bendecirte y gloriarte y depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Asimismo, te ruego, Señor, que a todos y cada uno de nosotros nos des el conocimiento, la ciencia de lo alto, para que comprendamos el propósito para el cual fuimos llamados y podamos, Señor, cumplir esa comisión que nos has puesto, Señor. Permítenos cumplir con esa gran comisión que nos dejaste estudiando y leyendo tu palabra diariamente, para que podamos ser dignos obreros de ti.
Te agradecemos, Señor, por todas las provisiones, por toda bendición y sobre todo por tu cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.